En el pequeño pueblo de Ravenswood, rodeado de densos bosques y montañas escarpadas, existía una leyenda que había sido transmitida de generación en generación. La historia hablaba de una mansión abandonada en el corazón del bosque, conocida como la Mansión de los Susurros. Se decía que cualquier persona que entrara en la mansión nunca volvería a salir, y que los que se atrevían a acercarse demasiado podían escuchar los susurros de los muertos que habitaban sus paredes. La historia comenzó en el año 1850, cuando el rico empresario Malcolm M. Tavis construyó la mansión como un regalo para su esposa, Elizabeth. La pareja había estado casada durante muchos años y no tenían hijos, así que decidieron crear un hogar que fuera su propio paraíso. La mansión era impresionante, con altas torres y ventanas que parecían mirar hacia el cielo. Pero lo que más llamaba la atención era el jardín, lleno de flores y árboles que parecían haber sido plantados con amor y dedicación. Sin embargo, la felicidad de la pareja no duró mucho. Elizabeth murió repentinamente, y Malcolm se sumió en una profunda depresión. Se encerró en la mansión, rodeado de los recuerdos de su esposa, y comenzó a oír susurros en la noche. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que los susurros eran reales. Eran las voces de los muertos que parecían estar tratando de comunicarse con él. Malcolm se volvió cada vez más paranoico y aislado, y la mansión comenzó a deteriorarse. Los vecinos del pueblo empezaron a evitarla, y la leyenda de la Mansión de los Susurros comenzó a crecer. La gente decía que Malcolm había hecho un pacto con el diablo para traer de vuelta a su esposa, y que los susurros eran el precio que pagaba por su osadía. Años después, un grupo de amigos decidieron explorar la mansión. Eran todos jóvenes y valientes, y no creían en las historias de terror que habían escuchado. Se acercaron a la mansión en una noche oscura y tormentosa, y se sorprendieron al encontrar la puerta principal abierta. Entraron, llamando a gritos a Malcolm, pero no hubo respuesta. A medida que avanzaban por la mansión, comenzaron a escuchar los susurros. Al principio, eran débiles y lejanos, pero pronto se volvieron más fuertes y claros. Los amigos se dieron cuenta de que los susurros no eran solo voces, sino también nombres. Nombres de personas que habían muerto en la mansión, nombres de personas que habían sido asesinadas por Malcolm en su búsqueda de poder. Los amigos se dieron cuenta de que estaban en peligro, y trataron de huir. Pero la mansión parecía cambiar de forma y tamaño, y no podían encontrar la salida. Los susurros se volvieron más fuertes y más urgentes, y los amigos comenzaron a perder la cordura. Uno a uno, los amigos comenzaron a desaparecer. Al principio, los demás pensaron que se habían perdido en la mansión, pero pronto se dieron cuenta de que algo más siniestro estaba sucediendo. Los susurros se volvieron más claros, y los amigos que quedaban pudieron escuchar los nombres de sus amigos desaparecidos. Finalmente, solo quedó uno. Era una chica llamada Sarah, que había sido la más escéptica de todos. Se encontraba en una habitación pequeña y oscura, rodeada de espejos que parecían reflejar imágenes que no eran suyas. Los susurros eran casi ensordecedores, y Sarah podía escuchar los nombres de todos sus amigos desaparecidos. De repente, la puerta se abrió, y Malcolm M. Tavis entró en la habitación. Estaba anciano y demacrado, con ojos que parecían haber visto el infierno. Se acercó a Sarah, y le susurró algo al oído. Sarah gritó, y todo se volvió negro. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de Sarah en la mansión. Estaba en la misma habitación donde había desaparecido, y su rostro estaba congelado en una expresión de terror. Los policías escucharon los susurros, pero no pudieron entender lo que decían. La mansión fue sellada, y la leyenda de la Mansión de los Susurros se convirtió en una historia de terror que se transmitiría de generación en generación. Pero la historia no termina ahí. Años después, un grupo de investigadores decidió explorar la mansión de nuevo. Estaban armados con equipo de grabación y cámaras, y estaban determinados a descubrir el secreto de los susurros. Entraron en la mansión, y comenzaron a grabar. Al principio, no escucharon nada, pero pronto los susurros comenzaron a aparecer en sus grabaciones. Los investigadores se dieron cuenta de que los susurros no eran solo voces, sino también mensajes. Mensajes de personas que habían muerto en la mansión, mensajes de personas que habían sido asesinadas por Malcolm en su búsqueda de locura. Los investigadores se dieron cuenta de que la mansión era un portal al inframundo, y que los susurros eran la forma en que los muertos se comunicaban con los vivos.
La investigación terminó abruptamente cuando uno de los investigadores desapareció. Los demás se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos y que la mansión era un lugar que debía ser evitado a toda costa. La mansión de los susurros sigue en pie y la leyenda sigue viva. La gente dice que si te acercas demasiado puedes escuchar los susurros de los muertos y que si entras, nunca volverás a salir.